que no nos dañe como trozador. Hay otras estrategias de prevención y nosotros ya a través de los años hemos inculcado mucho al productor a adoptar lo que es el uso de feromonas, el establecer trampas de agua desde unos 15 días antes de que se haga la siembra, nos está marcando las poblaciones de gusano cogollero que vamos teniendo. Y en ese sentido, semana a semana, nosotros nos vamos a dar cuenta de los picos poblacionales que vamos a tener y en un espacio de 4 a 5 días nos va a dar opción a establecer la presencia larval del insecto en el predio para poder hacer el muestreo, establecer un umbral de acción de control y poder hacer la aplicación en forma adecuada. Otra estrategia de prevención es la propia alimentación que le estamos dando a la planta. Y hay algunos elementos que nos ayudan, sobre todo el silicio, a reconfortar la pared celular de lo que es la planta y sobre todo también esto si lo aplicamos al suelo y en algunas de las veces si lo aplicamos vía foliar, ofrece una especie de abrasión en la planta para que el adulto no llegue y más fácilmente oviposite. Entonces nosotros en primera instancia el establecer que el periodo crítico de gusano cogollero lo vamos a tener desde que nace hasta que empieza a establecer la espiga, el cultivo. Estamos hablando de 60 a 75 días, pero sí tener en cuenta que la presencia de la plaga va a estar todo el año. Entonces es importante en todas las fases del desarrollo del cultivo el establecer esos valores poblacionales para poder determinar las acciones de control. En los últimos años se ha establecido un esquema de manejo con feromonas de confusión sexual y esperamos que esa tecnología también sea viable y pueda ser una opción para que el productor pues, tenga que hacer el menor uso de aplicaciones de plaguicidas químicos. Entramos a lo que son la fase de datos y estamos estableciendo una dinámica poblacional de palomillas. El comité con todos los técnicos cada año establece una red de trampeo estatal y estamos viendo en la diapositiva cómo es que están distribuidas esas trampas. Entonces, si vemos en ese sentido, la mayor parte del estado está cubierto. Esas trampas las establecemos desde el mes de enero y su finalización es hasta el mes de diciembre. Ahorita en la diapositiva que estamos viendo es un histórico de capturas desde el 2016 al 2020, donde podemos ver fácilmente que en el 2017 tuvimos poblaciones más altas que en el 2020. En ese sentido, los últimos 2 años, 2018 y 2019, han sido en cuanto a capturas o presión de plaga muy semejante a lo que estamos viviendo el año actual. Aquí podemos ver fácilmente que podemos tener varios picos poblacionales y eso lo establece las generaciones que vamos a tener durante el ciclo anual del cultivo. En algunas zonas, hablando de la parte media del estado, zona Bajío, podemos establecer que podemos tener hasta de 6 a máximo 7 generaciones. Y para lo que es la zona norte, al menos una generación menos, de 5 a 6. Entonces es importante el establecer un estudio de temperaturas para el manejo de esta plaga. En esta siguiente diapositiva, nosotros vamos a establecer, o estamos estableciendo 4 municipios. Si ven, ustedes, escogí algunos municipios donde no fueran muy cercanos uno de otro. Y estamos hablando del municipio de San Felipe, que se establece básicamente, vemos ahí maíces de temporal, y estamos viendo que su máximo pico poblacional se ejecutó al mes de 10 de junio. Para el caso diferente, para el municipio de Acámbaro, donde establecimos que las siembras se hacen en forma más temprana, su pico poblacional más alto lo obtuvimos
después del 10 de marzo. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros las dinámicas que estamos viendo? Sobre todo para canalizar los esfuerzos de acciones de control y capacitación para lo que es el manejo de esta plaga. Pues es importante el establecer este tipo de información para que ser más eficientes en nuestro trabajo. El sistema de alerta fitosanitaria contempla estudios de riesgo, donde vemos año con año, si vemos el del 2019, estamos hablando que la mayor parte de la zona Bajío, al menos cumplió con 6 generaciones de gusano cogollero. Y vemos algunas franjas de color amarillo con 4 o 5 generaciones. Esto en zonas como Moroleón y Manuel Doblado. Entonces es importante establecer, queramos o no, que estamos teniendo algunos cambios climáticos y eso conlleva a que la expresión de la plaga muchas veces pues, sea más presente, donde podemos resumir que 10 años atrás el productor no estaba tan atento para poder hacer el manejo para esta plaga, pero hoy si nos descuidamos al menos una semana podemos tener pérdidas de rendimiento. Entonces es importante consultar la página de CIAFEC, donde nos va a estar dando información, sobre todo a través de las trampas, establecer un biofit y en algunas zonas establecer lo que es a través del ciclo biológico del insecto, cuándo es que podemos tener una larva 1, una larva 2 o una larva 3. En ese sentido, es importante que cuando vamos a entrar a establecer un manejo integrado de una plaga, conozcamos bien el ciclo biológico de esta, ¿no? Donde podemos ver en esta diapositiva que gusano cogollero tiene la capacidad de poner de 3 a 4 masas de huevecillos y cada masa de huevecillo puede tener hasta 300 individuos. Entonces estamos hablando de más de 1,200 insectos que pueden nacer con un solo adulto hembra. La fase larval, podemos tener en ese sentido, lo más común es observar 6 estadios larvales y el insecto pupa, al llegar a pupa, tiende a tirarse al suelo y pasar en su estado biológico de pupa en el suelo. Y posterior a eso, se emerge otra vez la palomilla y en ese sentido se inicia otra nueva generación. Para estos estudios del CIAFEC se toma como base la temperatura base de 10.9 y donde se complete 559 unidades de calor. Es como estamos dando fe de que está cambiando la generación de gusano cogollero. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer dónde es que la fecha que vamos a tener la L1, L2 y L3? Pues es importante en ese sentido porque hasta ese tamaño larval es donde se muestra más susceptible el insecto. De L3 a